Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Solidario y cariñoso saludo a nuestros maestros y maestras. Gracias por acompañarnos con su sintonía en esta mañana. Y hoy les traemos una segunda parte de un tema que han solicitado a través de ese correo institucional que tenemos para nuestra audiencia. Y es la presencia en el estudio nuevamente de la doctora Nasli Becerra Marulanda, psicóloga clínica y con una maestría en psicología positiva. Sí. Y hoy vamos a estar hablando de las 4 emociones básicas del ser humano. Recordémoslas, doctora Nasli. Las 4 emociones básicas o auténticas las van a encontrar en la teoría como con esos 2 conceptos. Son la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Maravillosas herramientas para vivir, convivir, dejar vivir y sobrevivir. Y que hay que saberlas procesar para no causarnos daño a nosotros mismos y causárselos a otros. Entonces, ese es el tema de hoy, doctora. Empezamos pues con esta conversación. Bueno, primero, muchísimas gracias. Soy la más feliz de volver a tener esta oportunidad y las veces que sea necesario, porque si todos nos unimos alrededor de la salud mental, vamos a ser realmente seres más felices y ayudar a que otros lo sean. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan aquí en la mesa de trabajo de la emisora y a cada uno de los que nos escuchan muy atentamente en este tema que me encanta, que es la batería psicológica, las 4. Y hago énfasis en que no es a buscar la alegría por donde sea y como sea. No, también hay momentos de tristeza, también fundamental tener momentos de miedo y momentos de ira. Pero entonces ahí es donde todo el mundo me abre los ojos. ¿Y cómo así? Si el miedo y la ira, no hay que ponerle cuidado o hay que evitarlo. No. Las 4 emociones son las herramientas fundamentales para sobrevivir. Las 4 emociones se tienen que manifestar, porque el propósito de estas emociones, miren lo importante, es conectarnos con la vida, conectarnos como especie y conectarnos con nosotros mismos. O sea, si quitamos alguna de las 4, perdemos conexión vital. ¿Qué sí hay de cierto en buscar la alegría como la emoción que te mantiene químicamente más saludable? Y es porque la alegría es esa emoción que te mantiene con ganas de vivir. A pesar de todas las pruebas, los obstáculos, las dudas, los imprevistos que se presenten, gracias a la emoción de la alegría es que uno supera todo lo que no nos gusta. Si tenemos un buen saldo de alegría, y aquí es importante aclarar que tiene toda una base química en nuestro cuerpo. Tiene que ver con dopamina, tiene que ver con endorfinas, con otra cantidad de neurotransmisores que mantienen la capacidad de lucha por sacar las cosas adelante. O sea, alegría y risa no es lo mismo, ¿sí? La risa es el mecanismo comunicativo de la alegría. Cuando sonreímos, cuando reímos, cuando nos carcajeamos, ¿sí? ¿Las emociones son espontáneas o la gente puede programar las emociones? Tanto como programar no sería la palabra, estamos predispuestos a manifestarnos desde las 4 emociones, naturalmente. Vamos a poner un ejemplo. El reflejo de la sonrisa en un bebé. No ha pasado nada y un bebé se sonríe. O sea, tenemos una parte autónoma. El llanto como mecanismo de miedo, de ira, inclusive de tristeza, inclusive de alegría, ¿sí? El miedo nos puede hacer atacar o huir. Todos esos son actos también reflejos autónomos, pero en la medida que crecemos y vamos aprendiendo y vamos formando por medio del carácter, el temperamento, los rasgos de personalidad, ahí sí podemos gestionar esa naturaleza primaria que tienen las emociones. Un niño te llora por lo que sea y nosotros no sabemos qué es lo que le pasa. Empezamos a hacer toda esa búsqueda, será hambre, será cansancio, porque es un mecanismo primario. Muchas veces ríe un niño por cosas supernaturales que de pronto ya uno de adulto no le generarían risa. Cuando ya uno es adulto pasa todo lo contrario, o llora por todo y deja de reír.
también por todo. ¿Por qué se da eso ahora que toca el tema de la sensibilidad, de la hipersensibilidad cuando uno ya ha alcanzado cierta madurez, digámoslo, cierta madurez en la vida? ¿Por qué se da eso? Así es. Expliquemos un poquito desde el cerebro cómo funcionan esas dos cosas para dar una respuesta bien científica, ¿sí? Para no quedarnos en lo literario y lo poético, que también es hermosísimo, las emociones desde ahí y nos ayudan a la salud mental. La evolución del cerebro ha generado una estructura que es el cerebro límbico, que es el centro de control de las emociones. Y el tamaño es mediano en comparación a lo que tú te imaginas de un cerebro. Pero viene toda la evolución y toda la estructura racional, que es ya una estructura más grande que el sistema límbico, que es nuestra parte, nuestra corteza cerebral, llena de esa sustancia gris que nos permite hacer las actividades superiores del cerebro. ¿Cómo se aprenden a controlar? Y no, la palabra no es controlar, a gestionar las emociones gracias a la capacidad de razonamiento que tenemos. Entonces, algo nos da miedo, primero el sistema límbico manda la alerta y entonces uno pega el brinco y después se da cuenta, ¡ay! Era una sombra y yo pensaba que era... Entonces, la razón nos ayuda a gestionar la emoción. Entonces, si uno ya aprendió que eso es una sombra, pues no se asusta, porque ya lo aprendió, ¿sí? En la medida que ya tenemos más control de ese aprendizaje, nos asustamos menos, entre comillas, pero nos empezamos a asustar por otras cosas. Por ejemplo, el adulto tiene un miedo al futuro tremendo porque ¿cómo será mi cierre? ¿Sí? Entonces, que yo no sufra. Si yo hago esa pregunta en los talleres, bueno, ¿tú cómo quisieras ya pasar de vida a lo que llamamos muerte? Sin dolor, sin enfermedad, pensamiento mágico de un niño, ¿sí? Entonces empezamos a vivir las emociones también desde nuestro ciclo vital, desde nuestra capacidad de aprendizaje, desde los antecedentes que hemos vivido y por eso, así como nos recomiendan cambios de alimentación a cierta edad, también yo les recomiendo cambios en las lecturas y en las investigaciones que hagamos a cierta edad, porque empezamos a adquirir nuevo conocimiento o que nos lleva al miedo o que nos lleva a la decepción, frustración e ira, o por el contrario nos va acercando a la aceptación de ese cambio y podemos vivir más desde la alegría, que significa aceptar que somos un hermoso libro que tiene última página. Uno de los grandes miedos después de cierta edad es cómo voy a morir, cómo cuido, no queremos enfermarnos, pero hacemos de todo para enfermarnos. Y este estaba muy relacionado con los apegos, ¿no? Perder el control de las cosas, perder a nuestros seres queridos, dejar una casa en la que hemos pasado toda nuestra vida. Claro, el ser humano también por instinto, como somos gregarios, nos tendemos a vincular muy fácil, muy fácil, ¿sí? Entonces por eso también nos cuesta desapegarnos. Cuando uno trabaja sus temas de desapego y gratitud, disfruta el hoy maravillosamente. ¿Y cómo se puede trabajar eso? Eso te toca empezar a hacer unos cambios en la máquina de pensamientos, en la máquina del discurso, en la máquina de los sentimientos, y aprovecho para aclarar que una cosa son emociones y otra cosa son sentimientos. Las emociones son estas 4. Sin embargo, la psicología positiva ya tiene como un diccionario y quiso llamar emociones también a otros sentimientos. Yo soy de la línea teórica que una cosa son las emociones, las 4 emociones básicas. Cuando yo trastorno una emoción, la vuelvo un rebusque emocional y ya es la parte patológica de esa emoción. Y lo que sentimos se llaman sentimientos, no emociones, que es la conexión de lo que yo siento con lo que yo pienso. De ahí que a muchos les gusta exponerse a lo extremo, pero es por lo que piensa. Un cuerpo siempre querrá que tú nunca te expongas al vacío, que tú no te expongas a la velocidad exagerada. Todo cuerpo saludable, pero según lo que piensas, tú vas moldeando. Estas cosas me dan miedo, pero las hago, o sea, a pesar de, y estas cosas las vuelvo una fobia, es decir, un rebusque emocional y no soy capaz ni de subirme en un ascensor o una escalera. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú gestiones o que deformes tu emoción? Lo que piensas. Cuando tú limpias esa máquina de pensamiento y tienes una programación neurolingüística con un lenguaje bien óptimo, bien saludable, las emociones y las circunstancias se transitan mejor y la gestión de emociones se vuelve un ejercicio práctico. Pero hay que aprender a respirar, hay que aprender a parar, hay que aprender una cantidad de cosas.
Y el desarrollo de nuestro espíritu sí que hace una muy buena gestión de emociones. Cuando tú tienes una relación espiritual con Dios, con una creencia, con una doctrina, eso también te ayuda a gestionar tus emociones. Vamos a la pausa para nuestra información institucional. Hemos venido conversando con la doctora Nazli sobre la alegría y el miedo, la gestión de estas emociones básicas, y al regreso estaremos abordando la ira y la tristeza. Ya regresamos. Codema 60 años. Bienestar y futuro para la gran familia Codemada. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa a los asociados y asociadas las fechas límites para que soliciten créditos en este mes de abril. Ventanilla y crédito hipotecario hasta mañana lunes 22. Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, FER Municipios hasta el miércoles 24. Finalmente, el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el jueves 25. En Codema Hoy, tiempo para conocer proyectos y realizaciones de nuestra comunidad codemada. Y nos acompaña en este momento en el estudio el profesor Eladio Moreno, quien la mayor parte de su vida la ha dedicado a escribir. Es precisamente que queremos aprovechar este momento para que haga el lanzamiento de su obra dentro de la Feria Internacional del Libro. Muy buenos días para todos mis entrañables amigos del Magisterio. Un saludo muy especial. Pues este libro parte de la idea de ir rompiendo ese tabú de determinados héroes de la independencia. El general José María Melo es uno de ellos. Es un mestizo que viene de Chaparral, Tolima. Se vinculó al Ejército Libertador en el año 1819, participó en las Guerras del Sur, estuvo en Bomboná, Junín, Pichincha, Ayacucho, el Callao y el Portete del Tarqui. En esas batallas conoció a Sucre, conoció a Bolívar y se enroló con la masonería que preconizaba la Legión Británica. Regresó a Colombia y acompañó a Rafael Urdaneta en la toma del poder cuando la pugna con los santanderistas estaba al rojo vivo. Perdieron la guerra porque murió Bolívar y 45 oficiales del ejército bolivariano. Todos los que defendían las ideas de Bolívar fueron expulsados por el general Obando. Él fue a Venezuela y participó en la guerra de las reformas contra el general Páez, que ya se estaban comiendo cada uno su finca, porque Páez hizo su finca en Venezuela, Santander aquí hizo su propia finca, y Flores y los otros en el Perú, cada uno hizo su país para ellos. La idea de la Gran Colombia se rompió. Perdió la batalla en Venezuela y salió expulsado para Europa. Estudió en una academia militar en la mejor academia prusiana en Bremen y recibió el influjo de todos los ejércitos napoleónicos que acaban de perder la guerra en esa época del 1810-12. Regresó a Colombia y se puso al servicio del general José Hilario López, quien hizo la revolución del medio siglo. Fue la concreción de las ideas bolivarianas, que fuera la abolición de la esclavitud, la separación de la iglesia y del Estado, las libertades políticas individuales, el derecho a la ciudadanía a través de las cédulas. En Centroamérica estuvo en 5 países organizando los ejércitos que derrotaron a William Walker, que se quería comer a la América Central. En México, al servicio del general Benito Juárez, otro masón como él, es emboscado, herido. Sus restos están en México. Casualmente, la Embajada de México está invitando al lanzamiento del libro en el pabellón A de Corferias con el patrocinio del Fondo de Cultura Económica. Los libros van a estar en las librerías y en mi teléfono 315-895-4416. Muchas gracias. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Doctora Nazli, ¿cómo poder gestionar adecuadamente las emociones de la ira y la tristeza? La tristeza, en mi opinión,
después de todo este recorrido en consulta, apoyando a tanta gente, me he dado cuenta que es la emoción más linda de las 4, porque es la emoción que te conecta con el otro. Entonces ahorita hablamos de empatía, hablamos de solidaridad, hablamos de convivencia, de la paz, y gracias a la emoción de la tristeza es que uno es capaz de hacer eso. Las personas que no experimentan un nivel adecuado de tristeza tienden a ser el típico psicópata de película, el indiferente, el castigador, el cruel. Entonces esa emoción es súper saludable. Ahora hay personas que a mí me dicen, no, yo lloro despidiendo un camión de carga. Sí, pues esa es una exageración literaria, pero la persona que considera que es sensible y que activa el mecanismo del llanto con mucha facilidad, lo primero tiene que es amarse en esa expresión de sensibilidad. Una cosa es ser sensible, otra cosa es ser emocional. Entonces me dicen, no, doctor, es que yo soy muy emocional. Bendito Dios que eres emocional. Es que yo soy muy sensible. Menos mal eres sensible. Porque el único ser humano que no es sensible y emocional son los psicópatas. Y eso pues es lo que menos queremos en una comunidad. Entonces la tristeza es lo que te vincula a la compasión. También te ayuda a cuidar lo que tienes, porque los sentimientos asociados a la emoción de la tristeza pues no son los más ricos, ¿sí? Y esa sensación de pérdida pues nos hace cuidar, nos hace proteger. Y la tristeza es lo que antecede a la ira. Miren ustedes en sus propias historias. Empiezan tristes y terminan bravos. No, pero como no quiero eso. No, ¿cómo así? ¿Sí? O sea, la una te lleva a la otra. Entonces, la ira es buenísima, pero eso es como un cuchillo. Tiene un uso. No para todo se utiliza el cuchillo, ¿sí? Entonces, la ira también es esa capacidad de defender tu propia integridad y la integridad de tus cercanos. O también defender tu política, tus banderas. Ahora, la ira y la violencia son dos cosas muy distintas. Entonces, la ira, esa emoción, es la que saca ese guerrero interior y es capaz de poner un límite, establecer una negociación o decir no. Eso sí que nos sirve, aprender a decir no, establecer límites. Pasar de la ira a la violencia ya es otra cosa. Pero querer que la emoción de la ira no exista es un absurdo y además nos perderíamos de la capacidad de cuidarnos. ¿Cómo definimos la empatía y qué tan importante es ser empático? En términos de emociones, todos los valores están conectados a las emociones. El valor de amar, el valor de perdonar, todos tienen que ver con las emociones. Cuando uno lo logra, se despierta la endorfina y la alegría, la satisfacción. Entonces hay serotoninas, hay oxitocinas, bueno, hay toda la parte química que hace que tú ames al conocido o inclusive al desconocido en un momento de dificultad. La tristeza, pues ni se diga. Entonces la empatía, en este caso que me preguntas, es una mezcla de todos, ¿sí? Pero donde surge la compasión que nos ayuda a tener la tristeza, porque soy capaz de decir, oiga, si yo estuviera en esa situación me dolería el alma, yo voy a ayudar a esa persona. Y como ya sabemos en Gerencia de la Felicidad, si hay algo que nos reporta felicidad, es la satisfacción de ayudar a otro. O sea, eso es un buen negocio no tanto para el que la recibe, sino para el que la da. ¿Sí? Como el perdón. Como el perdón, como el amor, como el soltar y compartir, ¿sí? Entonces las 4 emociones siempre están implicadas en los valores, pero uno le es más fácil identificar una que otra. Por ejemplo, uno diría, ¿la empatía en la ira? Sí, porque nos unimos al dolor del otro. Entonces, mira, me acaban de robar. Entonces uno que dice, oiga, tenaz. Y le da un poquito de ira con el evento, con la circunstancia, pero lo que más aflora es la tristeza de la persona y la alegría de yo ser útil, sí, para lo que sea que sirvamos en una situación. Entonces la empatía, pues, como todas las tiene, ¿no? Pero aquí yo diría que la tristeza y la alegría. Bien, tristeza y depresión, ¿cuál es la diferencia? Ok. La tristeza es una emoción básica, como ya sabemos, una herramienta súper útil. La depresión es un trastorno psicótico. Creo que la vez pasada logramos hacer una clasificación, no sé si estoy recordando bien, pero una cosa es la salud mental y otra cosa es la enfermedad mental. Parece elemental, pero la vivimos confundiendo todo el tiempo. Yo en los escenarios educativos, los papás, los niños, los mismos maestros, no, es que ese niño está deprimido.
Y me toca aclararles, la depresión es un trastorno, la depresión es una enfermedad, no es un síntoma y no es una conducta. O sea que cuando nos digamos que estamos deprimidos, eso tiene que ser un diagnóstico médico. De lo contrario, tú estás lastimando tu ser emitiendo esas verbalizaciones. Tengo tristeza, tengo una tristeza profunda, tengo un estado de tristeza, tengo una depresión leve, tengo una depresión menor o tengo una depresión mayor. Cuando una persona que está identificando que permanece en la tristeza debe consultar. Bueno, la tristeza santa, como hay veces la llamo, es la tristeza de 3 días. Es una curva de Gauss que uno dice, me estoy sintiendo triste, estoy preocupado, un poco melancólico, me quedo un poquito callado, si me intentan motivar como que soy indiferente a eso, y son 3 días. Cuando eso supera la semana, y comienzo a llorar, a no querer levantarme de la cama, bajo el consumo de alimentos a lo mínimo y suficiente, cuando me llaman y no quiero salir de casa, cuando me invitan y prefiero no socializar, ya eso es un estado de tristeza, de alerta. Pero mira que hasta ahí no es depresión. La depresión ya viene con ideaciones de mejor no vivir, mejor no tener, decepción generalizada. Ya se junta la emoción con el pensamiento y se retiran conductas ya de manera significativa, se trastorna el sueño, los hábitos de alimentación se pierden, el cuidado personal también se abandona y empieza un discurso tanático o ideación suicida o intento suicida. Aunque alguna vez leí que un deprimido, porque las familias se preocupan mucho, está deprimido, se va a suicidar. No suele pasar en ese estado emocional la depresión, si es real, porque es que no se tiene energía ni siquiera para pensar en la estrategia. Es cuando en trastornos como el bipolar, por ejemplo, pasa la curva de depresión y llega el ímpetu de la manía y ahí sí hay un riesgo de atentado contra su vida o cuando se va cerrando el ciclo maníaco. Pero si te das cuenta que ya estamos hablando desde la enfermedad, no es de la salud. La tristeza es salud. La depresión es enfermedad. Entonces, la recomendación general, no nos vivamos diciendo que es que, estoy ansioso, es que tengo un TDAH o un trastorno de déficit de atención, porque no es verdad. Esos son cuadros de enfermedad que tiene que ver un especialista. Doctora Nazli, muchas gracias. Sabemos que usted trabaja con los maestros, que viene haciendo un trabajo interesante con grupos de maestros desde la Universidad Nacional y un mensaje final para los maestros y maestras que nos escuchan hoy, que tienen tantas cargas emocionales cada día de la semana. Bueno, el primero que siempre inicio dándole las gracias a cada uno de los maestros por su vocación docente y por la huella que dejan en las generaciones. Primero, mi abrazo con todo mi amor y gratitud hacia ellos. Y lo segundo es que en el 2015 hice parte de un estudio que tristemente nos dijo que el 87.3% de la población docente de nuestro distrito capital tiene síntomas de enfermedad mental. Entonces sí es un llamado a que se cuiden, pero no en los años dorados, no cuando ya tienen su pensión, cuando ya están en su mecedora tranquilos, no, se van a cuidar desde el día 1. Porque es la práctica docente, yo creo que es el ejercicio vital más desgastante, o ese ha sido como mi aproximación, ya casi 9 años en el sector educativo. Entonces, aparte de amarlos y agradecerles, invitarlos a que se cuiden, a que todo ese talento comunicacional que tienen, midan sus palabras hacia ellos mismos y hacia el entorno, atención con la queja, porque si es una población que suele quejarse permanentemente y hasta los entiendo, pero los invito a que hagan una limpieza de ese discurso de quejarse por el pasado, por el presente y por el futuro. Y que nos pongamos más en un modo optimista, en un modo positivo y en un modo entusiasta. Porque de ese reflejo del liderazgo positivo es que las generaciones se conectan con la alegría. Un maestro triste es un salón aburrido, conflictivo. O sea, mira el poder de un maestro. Si te cuidas, lo más probable es que
podamos atender esta generación tan cristal, gracias al buen ejemplo de un maestro que tenga esa combinación entre el buen sentido del humor, el autocuidado y que sea un sabio en el aula y fuera del aula también, porque son maestros para el mundo, ¿no? Dentro de las aulas y fuera de ellas. Bueno, pues a ustedes, maestros y maestras que nos han escuchado, agradecerles esta sintonía, nuestra invitada de hoy. Queda extendida la invitación para una próxima oportunidad. Como vemos, el tema es extenso y son muchas las cosas que todavía necesitamos conversar. Estaremos en un próximo programa bajo la dirección de la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puentes Santana. Nos encontramos entre semana ahí en nuestro correo codemahoyradio@codema.com.co. Feliz domingo. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.